10 y 4 minutos. A mí se me ocurrió que entre las notas que no vieron esas cosas de la grieta, que hay cosas que salen de un lado y cosas que salen del otro, y no nunca la persona que lee un diario no se entera de otras y viceversa. Y me pareció muy interesante una noticia, cómo está desarrollada en página hoy, una nota que firma Irina Hauser y Raúl Colman, porque lo que cuentan es el procesamiento de D'Alessio. Y la gran pregunta que hay sobre D'Alessio es si él pedía coimas en nombre de Stornelli a sabiendas de Stornelli o no. Y la cobertura, la narración que hacen Irina y Raúl sobre el procesamiento, que no está en otros diarios, es increíble cómo se está trabajando en el periodismo, de que yo te cuento la mitad y yo te cuento la otra mitad, y nosotros tenemos la suerte de leer todos los diarios, entonces ves, mira, acá hay algo interesante. Es el razonamiento de Ramos Padilla, donde diciendo acá lo importante no es si pedía coimas a sabiendas, sino otra cosa. Entonces se me ocurrió que Irina, y ya que estamos hablando con Eduardo del tema de cómo se está jugando a Cristina y qué es lo que está pasando, me parecía que él podía participar de la mesa, así que agradezco a Rey porque estamos al aire y no podía preguntarte antes, Rey. Ningún problema. Irina, dale. A mí lo que me pareció sumamente interesante de este fallo de Ramos Padilla, más allá del hecho, digamos, puntual, material de que dicta el procesamiento con prisión preventiva y demás, es que hace una descripción sobre cómo funciona el sistema judicial que yo no sé si alguna vez leí en alguna sentencia. Porque lo que él describe son las relaciones promiscuas, utiliza esta palabra además, que existen entre los distintos agentes del sistema judicial, jueces, fiscales, secretarios, quien sea, y agentes orgánicos, inorgánicos, gente que cae uno no sabe de dónde, que se van filtrando dentro del sistema judicial. Entonces él describe este hecho que conocemos a partir de la denuncia de este empresario ruralista, Pedro Echevest, en ese sistema. Y además te muestra en la sentencia que si vos empezás a tirar del piolín de lo que encontrás en el relato de Pedro Echevest y las pruebas que él pudo recolectar, que además son todas palpables, no son fotocopias. Hay cuadernos que son cuadernos de verdad, por ejemplo, ¿no? Empieza a describir una serie de hechos, a enumerar una serie de hechos donde se repite un patrón de funcionamiento, donde aparecen maniobras de carácter extorsivo que, ¿en qué derivan? En la manipulación de causas, por ejemplo. Y vos decís, bueno, ¿y es necesariamente la cuestión de que alguien cobra plata? No necesariamente. A ver, pero por ejemplo, una cosa que me llamaba la atención a mí leyendo la nota es que Stornelli aparece pidiéndole cosas para que haga hombre que no era un auxiliar del juzgado, ni de la fiscalía, ni de nada. ¿Qué cosas les pedía, por ejemplo? Bueno, le pedía, a esto voy con los ejemplos que te digo que él da. Él define, además del hecho de la extorsión de Pedro Echevest, por ejemplo, te encontrás con que le pide que le haga una cámara oculta a un abogado que se llama José Manuel Ubeira, muy conocido en tribunales, que además es abogado de uno de los presos de la causa de los cuadernos, que es Oscar Tomás, uno de los exdirectores de Yacireta. ¿Lo convenciste a Rodri? Le dice en uno de los WhatsApp que son reales. Es una captura de pantalla que se corroboró que es real, ¿no? ¿Quién es Rodri? Rodri es Rodrigo González, que es el abogado que sí tiene título, que en algunas cosas se ve que trabajaba con él o que hacía trabajos para él, ¿no? Lo convenciste a Rodri, ¿de qué lo tenía que convencer? De que hiciera la cámara oculta. Entonces, analiza en paralelo ese chat de WhatsApp con la conversación que tiene Pedro Echevest con D'Alessio en ese famoso viaje a Pinamar hasta que se encuentran con Stornelli, y entendés que están hablando de la cámara oculta a Ubeira. En el cuadernito que secuestran, que además se ve claramente en un video y en una foto en esa mesa en el balneario CR en Pinamar, en ese cuadernito D'Alessio va anotando varias cosas, palabras sueltas, y algunas tienen que ver con esa cámara oculta, ¿sí? Entonces le está pidiendo que le haga una cámara oculta a un abogado para hacerlo caer en una suerte de extorsión o maniobra, vaya a saber de qué tipo, con el objetivo de denunciarlo. Perdóname, Irina, para que se entienda, son operaciones que Stornelli le pide a D'Alessio que haga.
operaciones que tienen que ver, a lo mejor no con una causa judicial en sí, sino, por ejemplo, sacarse de encima o complicar a un abogado que lo acá tiene que ver con la... O lo que fuera, pero en principio es irregular, porque no, está claro, completamente irregular. Lo que está marcando eso, que imagino yo, o espero yo, en este país nadie da explicación de nada, pero espero yo que Stornelli dé una explicación de esto. Pero cuando vos lees la nota y los textuales del procesamiento, ves algo, porque además, a ver, yo hablé en off con Stornelli de que empezó esto, y él me dijo, yo lo vi 2 veces, y una vez en el juzgado, bueno, y ahora empiezan a aparecer... No es cierto. Habla de la mentira, de lo mentiroso que es Stornelli, del año 2016, él ya declara en la Fiscalía de Stornelli, y bueno, la promiscuidad que habla el juez de Dolores es por la cantidad de llamadas que tiene, si lo vio 2 veces... Yo te voy a decir una cosa, yo tengo, a ver, yo me doy cuenta de lo que es el Poder Judicial, y en eso... La justicia federal, no creo que ninguno se salva. Hay un libro fantástico de Tato Yang que se llama El libro negro de la justicia. A mí me encantó ese libro. Me parece que lo que cuenta, además, me parece también uno de los periodistas que cobran judiciales con un nivel de honestidad. Él tiene una visión muy crítica del kirchnerismo y desde el principio dijo, para mí Nisman no lo mataron, y siguió siendo crítico de Nisman como lo fue siempre. Eso dicho en Radio Mitre, tenía una valentía y un nivel respeto a Yang, no, pero además de coherencia con el periodismo, ¿entendés? Como decir, mirá, esto es lo que yo sé, no me venga, a mí me convendría poner otra cosa en términos políticos, pero lo que es verdad, lo quisieron ensuciar porque escribió un muy buen libro sobre la CIDE y lo querían decir que era un operador de Estiuso. O sea, es un hombre de bien, Tato sí, Yang, y no piensa para nada como yo. Totalmente. Ahora, en el caso de esta persona de Ubeira que te estoy diciendo, lo que ellos planifican es que lo van a denunciar a Ubeira en la Fiscalía de Stornelli, porque le van a hacer pisar algún palito. Eso es lo que surge de todas las pruebas. No, exactamente. Y otra cosa, está el famoso número, en esa misma hoja. En el papelito. $300.000. Exacto. O sea, lo que él dice, porque esa reunión, ¿de qué se trataba? Es la reunión que va Pedro Echevez a Pinamar a cerrar el trato. No, lo que yo quería decir era que yo... No, pero Ernesto, pará, no es poca cosa. Van a cerrar el trato de cuánto le van a cobrar para no perturbarlo a él en el expediente. Y se levanta de ahí y dice, viste que lo anotó de su puño y letra, acá está 300.000. Ahora lo que habría que ver es si esos 300.000, el número, es de caligrafía de Stornelli o es de caligrafía de D'Alessio. Pero que en el cuadernito, junto con lo de Ubeira en la misma página, está. No es poca cosa, ¿no? Yo lo que quería decir, y tampoco lo digo como una cosa, viste, hay cosas que yo me siento sólido y cosas que un poquito menos. Yo Stornelli, la primera vez que conocí su nombre fue con la causa del tráfico de armas a Perú y Ecuador, que terminó con Menem preso. Y era muy valiente lo que hacía, porque todo el sistema judicial estaba en contra de él. Yo me acuerdo que el juez de primera instancia, que era Urso en ese momento, le negaba una cosa, tenía que ir a la Cámara Federal. Empezó en la época que Menem, en el 95, cuando Menem acababa de ser reelecto. Y finalmente logra que vaya preso o que la causa avance cuando ya Menem no estaba en el poder, como así suceden las cosas en este país. ¿Puedo agregarte una cosa? Un cachito. Después de eso, lo vi en su proceder en Boca, que no me gustó nada. Es un hombre que fue parte del kirchnerismo, porque fue secretario de Seguridad de Scioli, que fue candidato del kirchnerismo en las últimas elecciones, y no me gustó ninguna de las dos cosas. No entiendo por qué después de ese paso por la política vuelve a la justicia. Pero cuando veo la causa, esta mega causa, hay cosas que me parecen muy valientes. Es decir, ¿puedo decirte una cosa? Nunca nadie se metió con empresarios del nivel que se están metiendo Bonadío y Stornelli. Y me parece que nunca nadie se metió tan a fondo en descular cómo es la cuestión de la obra pública en la Argentina como en esta causa. Entonces, me parece que hay que decir todo, no es que solamente las cosas que están mal, las irregularidades, sino porque después vos ves los otros jueces y parece que en Argentina no hay corrupción. Los otros jueces no te mueven un expediente, no te afectan a un tipo con poder, ni político ni empresarial. Entonces tenés un fiscal que sí avanza y un juez que sí avanza. Entonces hay algo de ahí que es tortuoso y algo que es virtuoso también, ¿o no? Es que el negocio de Stornelli es mover el expediente. Lamento bajarte la expectativa, pero si vos tenés a D'Alessio que está extorsionando permanentemente gente inocente, el negocio es mover el expediente, no dejarlo status quo, como hacen otros delincuencialmente también. O sea, no es que el que no mueve el expediente es el honesto y el que lo mueve el deshonesto. Las dos cosas están mal. Pero en todo momento, en este expediente, está D'Alessio como el principal hacedor de la investigación. Mirá, no sé si ustedes han tratado, pero hay un caso que
Irina con Tuni lo tomaron en página del comienzo, que fue el caso del el uruguayo y funcionario de PDVSA. Sí, es el otro caso que iba a contar, exactamente. Contalo, porque es horrible lo que pasa. Es ahí. Otro de los casos que menciona... Estornelli D'Alessio menciona puro. Ramos Padilla en el caso. Este hombre se llama Gonzalo Brusa Duat y es un personaje que es llevado por D'Alessio a declarar a la Fiscalía de Stornelli. En realidad hay una mediación, hay una especie de intermediación previa con un periodista, con Rolando Graña, ¿no? A quien se lo presenta. Y no solamente lo lleva a declarar como arrepentido a la Fiscalía de Stornelli, diciéndole, si vos vas a declarar, te salvamos de una causa que tenés en el Juzgado Penal Económico de Marcelo Aguinsky. Ese es el trato, ¿eh? Vos declarás como arrepentido ante Stornelli o aportás datos. Eso le dice D'Alessio. Claro. Esa es la forma que tiene a D'Alessio de arrepentir a la gente. Exactamente, y te salvás de la causa que tenés en penal económico. No solamente lo lleva, D'Alessio, que no es ni abogado ni funcionario de la Fiscalía, entra a la Fiscalía y filma la declaración, y para mostrarle a Pedro Echevest el poder que tiene, le manda la filmación. ¿Puedo complementar lo que decís? Sí, cómo no. Este señor D'Alessio le dice a Pedro Echevest: voy a hacer arrepentir a este uruguayo. Pedro, no te voy a poder ver este fin de semana porque me tengo que dedicar a esto. Acto siguiente dice, al día siguiente, ya lo arrepentí, Pedro. Todo para mostrarle el poder que él tiene. Ahora lo llevo a Selket, a la confitería Selket, a que Daniel Santoro le haga un reportaje para mañana, día domingo, salir en la tapa de Clarín, y entonces el lunes lo presento en la Fiscalía de Stornelli. Que sale el reportaje. Sucede el reportaje, sí. Lo llama el domingo a la tarde, todo para que ponga los $300.000 Echeve que él había pedido, ¿no? Es todo amedrentarlo, y le dice, ¿viste el reportaje? ¿Sabés lo que tengo que hacer mañana? Tengo que llevarlo yo a la Fiscalía. Yo no sé si lo vamos a preparar con chaleco antibalas, como los preparamos algunos, para que la población vea. Voy a salir en directo en TN, mirame, le dice. Y seguro, esto textual, seguro que el hijo de puta de Stornelli me pide que yo le tome la declaración, sí, como hice en otras veces. Bueno, todo eso sucede al día siguiente. ¿Qué quieren que les diga? Ahora, perdón, quería decir una cosa respecto a los empresarios, porque después se me va a pasar. Porque vos decías que Stornelli es un vanguardista en investigar empresarios. Yo te quiero decir que no, que hubo 2 jueces y 2 fiscales que empezaron a hacer esto antes. Lo que pasa es que usaron otros métodos. No usaron el método de arrepentir gente. ¿Sí? Uno es el juez Sebastián Casanello con el fiscal Federico Delgado, y el otro es Franco Picardi con Marcelo Martínez de Giorgi. Ambos tienen causas vinculadas a Odebrecht. En estas causas aparecen... Ángelo Calcaterra ya había aparecido en la causa de Franco Picardi, ya había sido... ¿Está procesado? Todavía no está procesado, pero fue citado indagatorio. Está bien. Pero vos la velocidad, o sea, ¿la velocidad te dice todo? O sea, con que... No, yo pregunto, a mí me he sorprendido de esta causa, para bien. La velocidad es... Yo te digo una cosa, el día que Casanello citó a Aldo Roggio, cuando empezó a citar al Corcho Rodríguez, nadie cubría esto, nadie lo decía. Casi ningún medio lo decía. Entonces, ¿qué hay que hacer? El escándalo mediático, decir vamos a arrepentir gente para que... A ver, lo de arrepentir gente... es una discusión en la justicia internacional. Vos sí, obviamente. Que no es que necesariamente está mal. Digamos, vos lo ves en las películas, que un método para avanzar en muchos países desarrollados en investigaciones es cuando vos tenés enganchado a uno y decís, mira, querés un poquito más de piedad judicial, tenés que contarme qué cuernos pasó, y si no, olvídate, vas en cana. Se usa mucho las causas por narcotráfico, se usa mucho, es una discusión que, por supuesto que hay gente que tiene reparo, no, pero no es una cosa exótica de la Argentina ni de... No, y puede ser una muy buena herramienta. En el caso de la causa, de esta mega causa, que no digo ni los cuadernos de la fotocopia porque parece que tomás partido cuando la definís, una de las primeras notas que salió crítica fue mía, que se llamaba Los riesgos de que todo termine en un papelón, porque yo suponía que estaba alargando a los empresarios para dejar a los políticos. Y después fue avanzando y fui viendo cómo iba procesando a personajes que son muy, muy poderosos. Yo no soy un especialista para darme cuenta en qué casos están bien procesados y en qué casos no. Probablemente sea absolutamente legítimo un debate. Lo que digo es que veo una magnitud en esta causa y una cantidad de personajes de intocables. Hoy contaba Jairo los últimos 3 que pusieron presos, empresarios, de los cuales hay uno que es electo de ingeniería y 2 que nada que ver con el kirchnerismo.
y cómo ahora están esperando una cola de 100 empresarios más que nadie sabe quién va a caer en cana, y son tipos muy poderosos. Entonces yo veo eso como una novedad. Me falta el elemento, veo que ustedes tienen una posición muy clara de que todo es irregular. Yo creo que tengo una mínima duda de eso. No dije que todo es irregular, No, pero no dije que todo es irregular. Estoy tratando de razonar, ¿no? Perdón, Rey. Lo peor que le ha pasado para mí a esta causa, para mí la más importante de la historia reciente de la democracia, me refiero a la causa como quieran llamarlo, cuadernos, arrepentidos, lo que sea, lo peor que le pudo pasar a la causa es que Claudio Bonadío esté al frente de esta causa. Llega a la causa de manera irregular, es una causa que debió sortear, no la sorteó. Ahí hay una primer maniobra ahí orquestada con el fiscal Stornelli. ¿Por qué digo que es lo peor que le pudo pasar? Porque entre los jueces sospechados, que hay cantidad de jueces sospechados, la verdad que del Fuero Federal, si este fuera un país con el músculo democrático aceitado, con consensos, en algún momento habría que poner en disposición a todos los jueces federales y otra vez llenar el Fuero Federal de jueces que tengamos la tranquilidad, que nos den la tranquilidad de que están trabajando bien. Ahora, ¿qué digo yo? Y esto ya si querés lo podemos hablar con Eduardo, que tiene una posición muy tomada. Si bien la causa está infectada, para mí, desde el origen, es difícil negar que hay una cantidad de empresarios que dicen que pusieron guita en el circuito que estaba armado, en obra pública, en transporte y en financiación de la política. Es decir, es tan complejo todo, por eso cuando vos te dicen, che, ¿es una perseguida judicial Cristina Kirchner o se choreó todo? Y es ni tan calvo ni con dos pelucas, es decir, yo creo que hay cierta persecución judicial. Por ahí las dos cosas. Por eso, yo creo que no, yo estoy convencido, en mi opinión, vos decías hoy que no, yo creo que es una perseguida judicial. Ahora, paralelamente tiene que explicar el entramado de corrupción que había en su gobierno. Por eso es tan complejo leer la realidad argentina en los términos de la grieta. Yo comparto que hay que explicar y que salga a la luz el entramado de corrupción si la hubo. Yo te dije, a mí ese juez Rodríguez no me garantiza absolutamente nada, porque un juez que se copió y todo ese grupo que funcionaba alrededor de Rodríguez, Javier Fernández, que es auditor general de la Nación, hoy, votado por unanimidad del Senado de la Nación, muchacho. Entonces, a mí eso no me corre, porque si hay corrupción, que se vaya a fondo. Ahora, yo la que discrepo con Ernesto... ahora no es si hay, hubo corrupción. Bueno, hubo. Es que hubo, seguro que hubo. Ahora, yo te hago esta pregunta. Si Stornelli no vio nunca a Diceo y a Mauro Martín, voy de lo menor a lo mayor, ¿vos crees que yo creo que lo que él estaba investigando paralelamente a Menem es verdad o es mentira? Yo no creo. Y mirá, a veces ustedes, los periodistas, creen que porque poner a un poderoso enfrente, el tipo es valiente. Y yo no sé si lo hizo por valentía o lo hizo porque... Yo cuando lo veo a Daniel Santoro investigando junto con el multipremiado Daniel Santoro, porque convengamos, estamos metiéndonos con uno de los popes del periodismo de investigación. Sin embargo, yo no divorcio a D'Alessio en nada, en lo que he estudiado, de Daniel Santoro. Ahora, Daniel Santoro, digo, yo tuve la suerte de conversar mucho con Oscar Camillón. Oscar Camillón, muchachos, fue el ministro de Defensa de Menem. Pero fue el ministro de Defensa de Menem de aquel momento y fue el director general del diario Clarín, sí, que tuvo un encontronazo complejo con Ernestina Laura Herrera en sus épocas, por el cual él deja de ser director de la Nación y se va de embajador a Brasil. Embajador argentino a Brasil, gobierno de Roberto Viola, la dictadura, ¿no? Después lo hacen canciller de ese gobierno. Acordémonos, él terminó siendo canciller. ¿Y qué te decía Camillón Camillón sentía que toda la investigación que hacía Santoro en Clarín era contra él. En el medio ligaba a Menem, pero era un odio visceral encargado por alguien que él ponía en boca de Ernestina Laura Herrera contra él. Déjame decirte una cosa. Entonces, yo lo que Eduardo, digo, no, espera que me falta esto, Ernesto, y no hablo más. ¿Sabés quién estaba en esa época? ¿Sabés cuándo empieza D'Alessio a laburar? Fíjense, 91 empieza a trabajar de esto D'Alessio.
91, y no trabajaba para Argentina. Y ahí estamos hablando de vuelos internacionales, de armas, de esto, del otro. Yo no creo nada. Yo tengo una sola... Mirá, yo termino bancándolo a Menem. Una sola... Pero digo, no creo en esa investigación, sinceramente. ¿Cómo terminas? Déjame la no, última... no, pero lo que quiero decirte, no creo en esa investigación. Déjame decirte la última cosa. Vos sos muy pícaro en... Ah, Dios. Pero en plantearle Santoro. Pero la investigación de este caso periodística no empezó por Santoro. ¿Ah, no? Y ¿Causa armas? No, del caso de la mega causa que maneja Bonadío. La investigación empezó por Diego Cabot, y una de las personas más activas en esta investigación es uno de los mejores periodistas del país, que ha sido una tortura para Macri, porque cuando se dice la cobertura periodística que tiene Macri, se olvidan de algunos hechos, que es Hugo Alconada-Amón. Ah, pero no Cabot. No, pero cuando yo hablo con Hugo Alconada-Amón, él te dice, mira, todo esto es cierto, yo creo que esto pasa, y es un tipo, yo estuve 2 veces con Macri desde que asumió como presidente. La primera ocupó la mitad del tiempo en hablar mal de Alconada-Amón porque estaba con el caso de Gustavo Arriba, el jefe de la CIDE. O sea, es un tipo que donde va podrá equivocarse como cualquiera. Y vos hablas de Santoro. Estamos hablando de Hugo Alconada-Amón. Sí, me parece un tipo genial. Es uno de los 6 periodistas que yo le mando todo lo que estoy haciendo en este tiempo. Persona de mi respeto. Cree que la causa, él investiga la causa de la mega causa de corrupción a nivel pública como si fuera algo serio que merece entenderse, y ni que hablar de la corrupción de Vudú, la causa 11, etcétera, etcétera, donde vos decís si hubo corrupción. Preguntale a Hugo en el último libro, en el mismo libro que dice que Macri le pedía a los empresarios el 1% de su patrimonio para la campaña, lo que dice del kirchnerismo. Entonces hay una cosa en la cual cada cual en este país dice la culpa es del otro, mirá Bonadío, mirá Ollarvide, pero cuando dice la corrupción de Cristina vos decís, sí hubo, que la explique, hubo. Pero perdóname, Ernesto. Yo creo que en la Iglesia Católica hay mucha corrupción. No tengo ninguna duda que hay mucha corrupción. Y yo espero que quien conduce en este momento el Vaticano se ponga al frente de esa lucha, que lo está haciendo en este momento con la pedofilia. O sea, eso no quiere decir que yo piense que el que conduce es el que está corrompido. Te digo sinceramente, a ver, que existe. Y quiero ir a fondo. Ahora, no me pidas, no crea que yo creo que, porque si no, no acompañaría a Cristina Fernández de Kirchner a tribunales. No es mi estilo. Mira, yo no sé si es una conclusión, porque este tema está abierto, y más este año donde Cristina Kirchner va a estar mucho en tribunales, y a mí, yo lo que lamento es que la lógica de la grieta esté impidiendo a los periodistas hacer un análisis un poquito de mapa mucho más completo. Entiendo la gente que, como Eduardo, cree en la dirigente de su sector y la banca y la acompaña, y está bien, porque tiene una posición tomada. Lo mismo del otro lado, claro. Hay gente que cree que todo lo contrario. Lo que no puede pasar. Ahora, con el periodismo. Claro, el periodismo nosotros tenemos que tener por lo menos la suficiente honestidad, porque todos tenemos también nuestra ideología, nuestra mirada, nuestra posición, pero el suficiente panorama, por ejemplo, que a mí me hace decir... Creo que hay una persecución judicial, no se entiende si no dólar futuro, para mí no se entiende si no el manejo que tiene la causa del Memo Dirán, pero eso no me impide ver que hubo un entramado de corrupción que tiene una cantidad de ramificaciones, que involucra al poder económico de la Argentina. Comparto con Ernesto esto de que por primera vez pasan por tribunales, veremos si después no terminan solo los funcionarios presos y los empresarios libres. Eso es una cosa que a mí me deja una gran incógnita, y va la integridad de la causa en eso, porque si solo van a ir presos los exfuncionarios y no van a ir presos los empresarios, al final de esta historia, evidentemente algo anda mal. Es que eso es factible que ocurra porque es distinta la calificación y porque son arrepentidos. O sea, están entregados a que les maticen la pena. Bueno, ya está, y este ya otro está dato. definido. Yo eso. creo en la figura de arrepentido, creo que sirve. Me hubiera gustado que todos los arrepentimientos estuvieran filmados. Bueno, claro. ver, si vos crees en la figura del arrepentido, lo primero que tenés que pedirle al juez es que cumpla la ley y que lo filme. Porque si no, no sirve ese arrepentido. Claro, porque la oscuridad, si no es D'Alessio el que arrepiente. La oscuridad complejiza todo este tema. Ahora, insisto, no dejo de ver, porque además tenés un símbolo muy claro, a un tipo con bolso con 9 millones de dólares, ¿no? Yo quiero decir una cosa. Llegué a esta radio a las 6 de la mañana. ¿Te querés ir? Son las 10:30. Me alegra verlo a Eduardo, porque es un tipo que quiero mucho. Él me debe putear cuando me escucha, yo a veces lo veo y digo, ¿qué está haciendo Valdés diciendo esta cosa? Lo respeto. Pero la verdad que... Sueño que un día se va a encontrar Ernesto Tenenbaum con Cristina Fernández de Kirchner. Yo voy a que nos dé una nota. Yo no tengo ningún problema. Que nos dé una nota, por ejemplo. Pero cero problema. Gestionarlo y voy. 10:30. Gracias, Eduardo. Y gracias, Rey. Gracias, Irina.